Comité, mientras tanto, tenemos cuenta. Presidenta, se ha recibido un oficio del Presidente de la República, mediante el cual califica de simple urgencia el proyecto sobre derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. El plazo de esta urgencia, el boletín es el 12.507-11, vence el 12 de enero del próximo año. Enseguida hay un oficio del señor Ministro de Justicia con que responde a un oficio de la Comisión en que se le pedía recibir a representantes de la Fundación de las Víctimas de la Talidomida en Chile para escuchar y conocer sus peticiones. Hay peticiones de audiencia de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes, señor Héctor Rojas, y de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, para exponer sobre la ley de fármacos, en ambos casos. Y también hay una comunicación de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, que envía sus propuestas respecto de la regulación del mercado de medicamentos, y de la Cámara de la Industria de Medicamentos de Venta Directa, que también remite una minuta con su posición. Voy a hacer llegar copias a sus señorías de estos documentos. Y esa es toda la cuenta, Presidenta. Gracias. Bueno, tenemos quórum, así que vamos por iniciar formalmente la sesión. Hay dos temas, estimados colegas, para esta sesión. Uno, nosotros tenemos el proyecto de Senabast, que hay algunos perfeccionamientos que hacer, que entiendo que han conversado además los asesores. Ese proyecto, la idea es que se vea a las 2:30 en la sesión especial. Entonces sería bueno poder chequearlo. Entiendo que ahí nos falta una de las senadoras que estuvo. Sí, la senadora Ellensperger falta y el senador Quintero. Y el senador Quintero. Y el segundo tema es una presentación inicial de la Ley de Fármacos 2 que va a hacer el ministro. Yo sugiero partir por lo segundo a la espera de que llegue el presidente, y lo otro entiendo que sí tenemos bastante avanzadas las modificaciones que buscan más bien reflejar el espíritu de la discusión. Entonces le daríamos la palabra al ministro y hacemos pasar a los asesores, por favor. ¿Y por qué no se puede solicitar no termina? Hay que preguntarle si puso Hübner, que está en la mesa. Por su intermedio, Presidenta, como se ha mencionado, se va a dar origen al tercer trámite constitucional de la ley que se denomina modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos y evitar integración vertical de laboratorios y farmacias, que es el boletín 9914-03. Este proyecto se inicia a través de una moción parlamentaria, aquí mismo en el Senado. En el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados ha sido objeto de múltiples observaciones, indicaciones que corresponde revisar a esta honorable comisión. Y voy a ceder la palabra a nuestro asesor jurídico para que haga una presentación breve de qué se trata el proyecto, y yo voy a complementar luego con algunas cosas más específicas para refrescar, para poner al día a los honorables senadores y senadoras respecto al contenido de este proyecto y los temas que estarían en discusión en este tercer trámite y eventualmente en una comisión mixta. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a todos los señores senadores. Saludarlos y agradecerles por esta oportunidad. Como el ministro señalaba, este proyecto de ley corresponde al boletín 9914-11, que ha sido iniciada precisamente por una moción de esta Comisión de Salud en marzo del año 2014. Estamos actualmente en el tercer trámite constitucional, por lo que ya se vio en esta comisión en una primera oportunidad, se vio en la Cámara de Diputados, y ahora corresponde revisar las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Como antecedentes generales, todos tenemos claro que a este proyecto se le ha denominado coloquialmente Fármacos 2, y eso es porque existe una ley de Fármacos 1 que se le ha denominado, que es la ley publicada en febrero del año 2014. La ley de Fármacos 1 tiene resultados que son interesantes, que por ejemplo logra un aumento de 577 a 1.500
179 productos bioequivalentes, fortaleció el ISP y la Senabast en materia de acceso y calidad de los medicamentos, eliminó la canela, que la hemos conversado acá también a propósito del proyecto de Senabast, que es este incentivo que se les da a los dependientes de las farmacias para vender tal o cual determinado medicamento. Yo corrijo nomás que lamentablemente no la eliminó, pero... O sea, el proyecto de ley la eliminó, digamos, ahí hay que ver la aplicación del mismo. Y logra que exista la posibilidad de vender medicamentos en góndolas y fraccionamientos de envase a voluntad de las farmacias. Sin embargo, quedan algunas situaciones pendientes. La principal es el problema que tenemos hoy día del bajo volumen de venta de genéricos sin marca. Hoy día eso representa un volumen bastante bajo de las ventas en nuestro país. Sin mal no lo recuerdo, no más de un 10%, siendo que son los medicamentos más baratos. También no tenemos todos los medicamentos bioequivalentes que quisiéramos. No tenemos la posibilidad que los médicos prescriban obligatoriamente por la denominación común internacional, lo cual va relacionado íntimamente con la primera parte de esta lámina, es decir, como no se prescribe por denominación común internacional, se siguen prescribiendo medicamentos con marcas con el consiguiente aumento de precio de los mismos. Siguen existiendo en consecuencia las diferencias de precio entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca. Estas diferencias de precios siguen aumentando. Existen restricciones para que Senabast importe medicamentos y es algo que afortunadamente estamos corrigiendo en la ley que vamos a ver a continuación de esta, que es la que permite a Senabast intermediar medicamentos. La política de fraccionamiento, la verdad es que dejarlo en manera facultativa a las farmacias no ha entregado el efecto requerido, dado que prácticamente ninguna farmacia entrega medicamentos fraccionados y también la venta en góndolas en las farmacias ha sido bajísima y también como problema adicional podemos señalar que hoy día solo se puede comprar medicamentos en farmacia, lo cual genera un problema en cuanto a la transparencia y a los precios. ¿Cuáles son las principales ideas que se aprobaron en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, un registro simplificado para medicamentos reconocidos por agencias de alto nivel, ¿ya? Es decir, si un medicamento ha sido reconocido por una agencia de alto nivel, ha sido registrado, como podría ser la FDA o la EMA, que es la Agencia Europea en materia de medicamentos, en Chile la idea es que se genere un registro simplificado para ello también. La prescripción exclusiva por denominación común internacional que hablábamos, es decir, ya no se prescribiría por marca, sino por denominación común internacional, lo cual permitiría al paciente acceder a una amplia gama de medicamentos bioequivalentes que compartan aquella denominación común internacional, aquel principio activo. Y por supuesto también de la mano de esto tiene que ir con una política de bioequivalencia y de intercambiabilidad robusta. Que también está incorporada en el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo, también siguiendo en el tema de los medicamentos genéricos y la prescripción por DCI, se aprueba que exista un petitorio mínimo que tenga que ser establecido por denominación común internacional. Y el punto 2 es muy relevante porque de la mano de la prescripción por denominación común internacional, el dependiente de farmacia, quien haga la venta, debe poner a disposición del paciente todos aquellos medicamentos que sean intercambiables o bioequivalentes, ¿ya? Y eso es interesante porque se le entrega al paciente, en definitiva, la posibilidad de elegir entre medicamentos que tengan el mismo efecto terapéutico, lo cual, por supuesto, va a redundar en que el paciente, dado que tienen la misma equivalencia terapéutica, termine eligiendo probablemente el medicamento que es más barato. Asimismo, también se genera un artículo que permite la importación de medicamentos para consumo exclusivo del importador. Es decir, yo, paciente, tengo una necesidad de salud particular, mi medicamento en Chile cuesta 100.000, en Bélgica cuesta 2.000, hago la importación directa para que yo y solo yo pueda consumirlo. Tampoco la idea es fomentar acá un mercado negro y pasar por encima de la regulación del ISP y generar un problema en cuanto a la
calidad y seguridad de los medicamentos. También se genera una regulación de venta de medicamentos electrónica. Hoy día esto está permitido, sin embargo, no está regulado. Entonces se genera una pequeña regulación respecto a qué requisitos debe tener la venta de medicamentos electrónica, la cual básicamente dice respetar la seguridad de los medicamentos. Y finalmente se establece como una obligación para las farmacias el fraccionar medicamentos, lo cual nosotros estimamos va a reducir primero el impacto en el costo de los medicamentos, dado que si yo necesito 2 o 3 pastillas, digamos, no me vendan una caja de 36, y asimismo también va a disminuir el riesgo de intoxicaciones porque no van a sobrar las pastillas que uno no utilice. Por ponerle un ejemplo coloquial, pastillas puede ser otro tipo también de forma farmacéutica. Hay bastante avance en materia de información sobre medicamentos. Uno es la información de informar de toda la cadena productiva sobre precios y el stock de medicamentos, y la obligación de los laboratorios de publicar los precios y descuentos por volumen. Y en ese contexto se genera una obligación para el Ministerio de Salud de tener un comparador online de precios de medicamentos, con toda esta información que deben proveer los distintos establecimientos de salud que participan en la cadena productiva del mercado farmacéutico. Y también, como hemos discutido en otras oportunidades, se genera un Observatorio Nacional de Medicamentos cuyo rol básicamente es vigilar y monitorizar los precios que tienen los medicamentos de manera internacional y que servirá como referencia a determinadas políticas públicas, como por ejemplo la que hemos discutido del proyecto de ley de Senabast, que veremos más adelante. También, respecto a establecimientos del área farmacéutica, se autorizan las farmacias de especialidad, es decir, aquellas que venden un determinado grupo de medicamentos. Permite que pacientes durante la hospitalización puedan consumir sus propios medicamentos y permite eximir a algunas farmacias independientes de las que hemos hablado, de aquellas que tengan una facturación menor a 100.000 UF, de algunos de los requisitos que establece la ley, que por supuesto no son requisitos sanitarios, sino que algunos requisitos de información de precios o algunos requisitos que pueden ser onerosos, como conectarse a la plataforma virtual del Ministerio de Salud, de tal forma que estas farmacias pequeñas puedan competir con las farmacias de cadena que tienen muchos más recursos. ¿Qué cosas habría que incorporar o corregir dentro de este proyecto de ley? Modificar los requisitos de la receta médica electrónica, que es un problema que hemos tenido, dado que hoy día la ley exige la firma electrónica avanzada, y eso en la práctica no ocurre, dado que la mayoría de los médicos no tiene firma electrónica avanzada, los médicos y los otros profesionales que están autorizados para prescribir. Por lo tanto, hay que generar, estimamos nosotros, una forma que sea más acorde a los tiempos, digamos. También hay que definir bien las normas sobre regulación de precios. Lamentablemente, el artículo aprobado por la Cámara de Diputados adolece de varios vicios que nos parece que podríamos corregir, digamos, para hacer una política sobre regulación de precios acorde a estándares internacionales, y que por lo tanto no pueda ser después discutida en Ginebra o en Washington o en cualquier lugar donde exista algún tribunal internacional, y también regular las normas sobre conflictos de interés, dado que han existido muchas dudas respecto al rol de los visitadores médicos, y en ese contexto el informe de la Fiscalía Nacional Económica de hace unas 3 semanas es muy decidor en cuanto a el rol que tiene el marketing en materia de medicamentos, y por lo tanto es necesario revisarlo. Finalmente, estimamos que hay algunos riesgos de este proyecto de ley. En general, todo lo que dice en relación a licencias no voluntarias nos parece que excede los compromisos internacionales que ha suscrito y ha ratificado Chile, lo cual nos pone en un riesgo en comercio extranjero en varias áreas, siendo que la herramienta de las licencias no voluntarias hoy día en Chile existe. Cuando se ha utilizado ha tenido efectos positivos, digamos. Por poner el ejemplo, el caso del Sofosbuvir, este medicamento para combatir la hepatitis C, que disminuyó su precio de $84.000 a $3.000 el tratamiento, después de que el Ministerio de Salud determinara que existían razones de salud pública. Por lo tanto, para el otorgamiento de la licencia no voluntaria, por lo tanto el sistema que tenemos hoy día ha funcionado para lo cual fue concebido.
y también declarar que los medicamentos son bienes esenciales para el interés general de la nación es una expresión compleja, digamos, que se asocia a expropiación, lo cual, por supuesto, siempre nos pone en un riesgo de desabastecimiento. Y finalmente, el mismo artículo 94 que se modifica, se propone la creación de un sistema que considere la accesibilidad económica de medicamentos sin precisar mayormente en qué consiste ese sistema. Entonces, es complejo entregar facultades a un organismo público, en este caso al Ministerio de Salud, sin que se precise bien qué se pretende hacer con ello. Eso, presidente, breve, quedamos a disposición de las preguntas que tengan las honorables senadoras y los honorables senadores. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. ¿A ministro? Yo quisiera complementar lo presentado por don Jorge Andrés Hübner en el siguiente tenor. Este es un proyecto de ley que lleva varios años en el Parlamento y que durante este periodo de tiempo han pasado cosas. Ejemplo, el informe reciente de la Fiscalía Nacional Económica que nos permite entender mejor cómo funciona este mercado. En segundo lugar, lo que ha ocurrido en sus dificultades, en sus claroscuros, en la implementación de la Ley de Fármacos 1, etcétera. Y en ese sentido, los dos grandes temas de respuesta a las inquietudes planteadas por la sociedad hoy día y refrendadas en la encuesta Academia el lunes, refrendadas en la consulta ciudadana de más de 2 millones de personas el día domingo en distintos municipios, todavía podría ser mucho más de eso, reflejan que hay una preocupación y una urgencia de respuesta en los temas ciudadanos a salud muy importante. Y como hemos dicho, y quiero enfatizarlo, nosotros hemos buscado todas las maneras administrativas de avanzar en soluciones a estos problemas. Digo, por ejemplo, ayer el Contralor General de la República autorizó y despachó el decreto del Presidente de la República que permite la importación directa de medicamentos y así otras cosas, ¿no? Está la ley de Senabast que vamos a revisar a continuación y que podría tener un despacho relativamente rápido y que tiene que ver en algunos aspectos con esta ley también, por las facultades que se le entrega a Senabast. A mí me parece que los temas que quedan pendientes o que van a ser objeto, digamos, de una discusión más intensa en esta comisión son, en primer lugar, cómo es la prescripción de medicamentos. Vale decir, por DCI, se puede poner la marca, no se puede poner la marca. En segundo lugar, de la discusión de la Cámara de Diputados, probablemente va a haber una pregunta respecto a cuál va a ser la configuración final de la caja donde se expende los medicamentos, en el sentido de qué rol ocupa la denominación común internacional, si puede haber marca, si no puede haber marca, qué tamaño tiene relativamente, y el contraste con algo que está también en esta ley, que es el fraccionamiento de medicamentos, que hace que en realidad el despacho a través de cajas de los fármacos en Chile debería ir en una tendencia hacia la desaparición al facilitar la compra de envases clínicos por parte de los expendedores finales y entregarlos como se hace en otros países, ¿no es cierto?, en dosis acotadas a lo que la persona ha recibido como prescripción. Un segundo tema muy, muy importante, del cual en realidad en los elementos de juicio que se han ido agregando a la discusión durante las últimas semanas y meses, nosotros no tenemos claridad y creo que es muy importante tratar de llegar a una propuesta importante, es de qué manera se determina el precio máximo o el margen o lo que fuere, ¿no es cierto?, para controlar la cadena de agregación de valor sin necesidad de que eso signifique agregación de valor sanitario dentro de la importación del laboratorio nacional y de la distribución de farmacias. Algo hace la ley de Senabast en esta materia,
pero como es de adhesión voluntaria por una parte y por otra parte está referida fundamentalmente a grandes volúmenes de intermediación, que es el interés de Senabast, aquí hay un área que no va a quedar, digamos que es necesario resolver. En tercer lugar, hay un problema extraordinariamente grave que yo creo que tiene que ser discutido en el marco de esta ley, que es la técnica del rebate, vale decir, lo que ocurre incluso es un problema para la propuesta de la Fiscalía Nacional Económica en el sentido de fijar un valor único por caja dispensada o por medicamento, unidad dispensada. ¿Por qué? Porque es una práctica muy potente en la cual si al laboratorio X la farmacia le vende mucho más medicamentos, ese laboratorio X va a generar un pago directo a la farmacia de vuelta, ¿no es cierto?, como estímulo para seguir vendiendo esos medicamentos, inhibiendo mucho de lo que se puede hacer de cara al consumidor final o a quien tiene la receta. Enseguida, el tema de la receta médica electrónica es fundamental simplificar su tramitación para que todo este conjunto de leyes tenga efectividad y quitar el requisito de que sea una receta electrónica avanzada que exige, ¿no es cierto?, un dispositivo como este, con validación, con una tramitación muy intensa, muy compleja. Tiene riesgos, por supuesto, simplificar, pero a pedir que la receta digital se intermedia a través de un registro avanzado nos parece una cosa absurda y que ojalá se pueda discutir. El tema del incentivo a la prescripción por parte de los facultativos, en el proyecto como viene de la Cámara de Diputados está centrado fundamentalmente en un componente de la influencia que es los visitadores médicos. En una presentación a propósito de la ley de Senabast, la representante de los laboratorios internacionales dijo que ellos no gastaban en marketing, que tenían una mínima cantidad de visitadores médicos. Y en realidad lo que gastan en marketing es por lo menos 25% del valor del producto a través de incentivos que no son el visitador médico, que son la asistencia a congresos, el financiamiento de regalos, pago de conferencias, en fin, una cantidad de mecanismos claramente documentados, sobre todo por la Asociación Médicos Sin Marca en Chile y por otras instituciones en el mundo, que hacen ver que este estímulo existe y que modifica la conducta de los prescriptores hacia productos que teniendo la misma equivalencia terapéutica son mucho más caros, 10 veces. Y ahí entonces, respecto a cómo se estimula la prescripción, porque claro, el hecho de que se escriba por DCI no significa que el médico no le diga sí, pero mira, a pesar de que estoy obligado a hacerlo así, compra mejor este otro, le doy otro papelito porque este es mucho mejor. Y creen, lo que le dicen los visitadores, que la bioequivalencia, como dice la encuesta de la Fiscalía Nacional Económica, en realidad es falaz y que no garantiza, y así se convence por parte de la industria farmacéutica a los médicos. Lo último, que lo hemos anunciado en las conversaciones respecto a Senabast, es que aquí viene una reforma al Código Sanitario, en el sentido que el límite máximo de multas se eleva de 1.000 a 5.000 UTM y viene en el proyecto para vuestra revisión, que también fue una indicación en la Cámara de Diputados. Yo me atrevo a pensar que lo más probable es que este proyecto requiera, por la magnitud de los cambios hechos en la Cámara de Diputados, llegar a una comisión mixta, y en ese sentido tal vez sería prudente una conversación informal respecto a cuáles son los puntos cruciales que deberían llegar a una mixta y llevarlos para allá definitivamente y tratar de resolver en esta, con mucho respeto, en esta sala, ¿no es cierto?, aquellas cosas que creamos que pueden ser acordadas con la Cámara de Diputados. Perdón. Eso, presidente, perdón. Muy bien, me parece, ministro. Senador Girardi. Bueno, yo pienso que esta es la oportunidad de tener una buena legislación. Esta ley nació con 3 ideas: de restablecer el DCI como obligación, el término de la integración vertical y los genéricos de marca, y después se fueron incorporando otros aspectos.
Yo creo que hay que mantener el que sea obligatorio recetar el DCI exclusivamente. Me parece que eso, si no hacemos eso, estamos en un retroceso. Y creo que cualquier fórmula alternativa que generemos, yo creo que finalmente la lógica y la inteligencia del sistema es muy activa. Entonces van a buscar evadir la responsabilidad y por lo tanto tiene que ser muy claro. Lo segundo que yo adecuaría mucho los cambios que podemos hacer al informe de la Fiscalía Nacional Económica porque creo que nos da un soporte y nos da un fundamento legal y técnico que yo creo que es irrebatible. Entre ellos, creo que nosotros debiéramos aprovechar acá la posibilidad de eliminar el genérico de marca, porque el genérico de marca es un fraude, es cobrar, adicionar hasta un 1000% más sin que tenga ningún valor agregado, porque el mismo compuesto, el mismo medicamento, no solo el mismo principio activo, es la misma línea de producción que solo le cambian el envase. Yo soy partidario de reponer la integración vertical, el término, porque finalmente tú tienes un canal de distribución que tiene una ventaja de posición respecto a si además tiene el atributo de tener los laboratorios y poder usar ese canal de manera preferente, y me parece que nosotros debiéramos eso también. Yo creo que el fraccionamiento tiene que ser obligatorio, no voluntario, creo que no resiste ya, y la experiencia es que las farmacias no lo implementan. Si tú lo dejas libre disposición y voluntad, finalmente el negocio de ellos es que no haya fe. Y lo mismo de la góndola. Yo creo que el tener góndola no puede ser un optativo, tiene que ser obligatorio. Nosotros hicimos una discusión en esta comisión y finalmente, claro, para las farmacias pequeñas que no tienen góndola, yo era partidario que igual tuvieran, pero aquí se estableció que por no tener góndola, bueno, por último era aceptable, pero lo que no es aceptable que las farmacias que tienen góndola prefieran vender sus champús, su otro producto y no los medicamentos. O sea, ahí tiene que ser obligatorio y no puede ser discrecional a la farmacia, sino si una farmacia tiene góndola, está obligada a usar la góndola para vender aquellos medicamentos que no requieren receta médica. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que prohibir de manera absolutamente rigurosa el rebate, porque es una manera de encarecer el sistema. Eso sí que yo creo que es una prioridad, porque podemos hacer muchas cosas, pero si no hacemos eso, finalmente por ahí van a traficar, o por ahí se va a traficar el aumento de precios a los consumidores. El rebate es todos los pagos que no están asociados al medicamento. Yo creo, no estoy seguro, pero a la revisión del proyecto yo tengo la sensación de que la Cámara de Diputados disminuyó las cuantías, las multas que nosotros habíamos planteado. Creo que hay que revisarlo y que poner multas que sean acorde a que de verdad que este no es un tema de un bien privado, sino de un bien público, que tienen que ser multas mucho más drásticas y con eventualidad de clausura, de retiro de registro en la reiteración. El otro tema que creo que nosotros debiéramos ver con el Ministerio, si estamos en condiciones, es establecer una bioequivalencia obligatoria, general. O sea, a mí me parece que no hay ninguna razón para que no podamos ya en Chile decidir que es posible la bioequivalencia y tal vez establecer un plazo breve para que todos los medicamentos tengan que tener una expresión de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque finalmente uno garantiza calidad y garantiza al mismo tiempo bajo precio y independientemente de la posición que puedan tener algunos médicos como el ministro que dice que no le creen a la bioequivalencia, yo creo que nosotros si tenemos un sistema bioequivalente para los genéricos y es general, creo que tenemos mucha fuerza para fortalecer la política genérica. Ahora, por último, en materia de precio, yo también tomaría la experiencia que nos propone la Fiscalía Nacional Económica, que plantea una propuesta muy clara respecto a la distribución de las farmacias y también respecto al laboratorio. Y ahí, ¿qué me parece a mí? Me parece que nosotros debiéramos usar en parte la experiencia de la ley Recarte-Soto para los laboratorios, es decir, que tengamos un precio referente internacional respecto a los precios a lo que venden los laboratorios, que hay un promedio máximo que se pueda establecer que esté vinculado a el promedio que venden esos mismos medicamentos en Europa, en Latinoamérica, en el resto del mundo, que no pueda haber un precio más allá de ese promedio máximo, lo que nos daría una referencia para saber si de verdad, yo contaba la experiencia, yo compré un medicamento que yo tomo que vale 2.000 pesos en Europa y acá vale 35.000 pesos el mismo, Nevilet, el mismo laboratorio. Entonces, es evidente que hay un abuso
extremo. Entonces, tal vez si tenemos un precio promedio máximo, podemos establecer al menos tener la idea de cuánto se está, en cierta manera, estableciendo un sobremargen totalmente abusivo. Y para la distribución, a mí me parece que la propuesta más inteligente es la que propone la Sanabás, que sea un monto fijo por producto, por caja o como sea, porque creo que eso nos permite establecer lo siguiente. Yo creo que en el precio de farmacia debiéramos tener un precio conocido, que es el precio al cual la farmacia le compró al laboratorio, que fuera conocido, y evidentemente uno puede chequearlo con la información que entregan los laboratorios respecto al precio que vendió, y debiera asociarse a un precio de comercialización o de distribución que fuera fijo. Y a mí me parece que eso es lo que nos permite regular. Ahora, la discusión es si el precio fijo de distribución lo establece una comisión o el precio fijo de distribución lo establece la competencia. Por ejemplo, una cadena dirá, yo voy a cobrar por cualquier medicamento, sea la clorfenamina, que vale muy poco, o sea el Lipitor, voy a cobrar 1.000 pesos por distribución. Y a lo mejor hay otra cadena que dice, nosotros vamos a cobrar 900 pesos por distribución, pero nos permite que se terminen los incentivos para vender los medicamentos que ellos quieren vender. Y como ya prohibimos el mecanismo del rebate, que es la manera por donde obtienen, van a tener márgenes que van a estar solo centrados en el medicamento. Yo creo que, de mi punto de vista, lo que habría que discutir, si uno tomara esas opciones, es si la fijación de ese precio de comercialización o distribución es un precio que lo establece la competencia o lo establece una instancia, pero creo que es la mejor manera, creo que es mejor eso, y es lo que propone la Fiscalía, que a lo mejor establecer una banda de precios tal vez es más eficiente este sistema, pero yo creo que de todas maneras lo que no podemos soslayar es que tenga que haber un mecanismo de fijación de precios. Yo estoy de acuerdo que lo que plantea la Cámara de Diputados en esta materia es muy general todavía y nosotros debiéramos intentar precisarlo, pero por lo menos a mí me parece que esos aspectos nosotros debiéramos intentar que se pudieran expresar en la comisión mixta y debiéramos intentar que a la mixta fueran todos aquellos aspectos que nos permitan revisar estos elementos, al menos estos, pueden haber otros también. Yo no he intervenido acá en el tema de dispositivos médicos, creo que eso es otra discusión, está en la ley, yo creo que es importante sacarlo igual, pero creo que el centro, y creo que tal vez estas medidas nos ayudarían. Ahora, yo creo que hay que fortalecer las medidas de lista precio, que todavía no las tienen, las cadenas todavía no tienen lista precio a pesar de que es obligatorio. Hay un tema que se señala acá, que yo creo que está mal redactado, y hay que revisarlo, el problema de redacción, cuando dice hay que poner a disposición todos los... si uno lee literalmente, tendría que ponerte a disposición todos los medicamentos, los 5.000. Tiene que ser a disposición solo todos los del compuesto activo, porque como son tramposos te pueden decir, mire, 5.000, ahí tú entras en un universo, no sé, hay que precisar algunas cosas de redacción también, entonces también hay que enviar a mixta, yo creo que aspectos que son más bien de redacción, pero me parece que yo estoy de acuerdo que la gran oportunidad que tenemos de una vez por todas, si construimos un acuerdo transversal de terminar con estos abusos, que además es lo que la ciudadanía está demandando. Bien, gracias, senador Chaguán. Presidente, esto dice más bien relación con los plazos. Mi observación, nosotros comprometimos en la agenda social, en el acuerdo, que era parte también de sacar y despachar la ley de presupuesto, un acápite sobre medicamentos y donde gran parte de los temas están justamente en esta ley. Entonces, sería bueno que nos pusiéramos una perspectiva de cuándo vamos o cuándo podríamos evacuar eventualmente el tercer trámite. Eso, perfecto. Eso, bueno. Depende de que asistamos a las sesiones, que asistamos nomás, que demos los quórum. Si no sacamos nada con estar acelerando esto, si no damos quórum. ¿Ah? Entonces, pero digamos, nuestro interés es estar el 31 de enero
terminado. Por eso que yo pensaba citar este jueves, pero parece que por la ley de reajuste vamos a ser citados para el otro el jueves. Entonces no vamos a tener tiempo. Y después ya está la semana digital. Y el día 30 quisiera citar en la mañana, acá. Yo creo que podríamos tener un acuerdo de que trabajemos todo lo que haya que trabajar de manera antes y ese día votar y ya dejar resuelto por lo menos, solo para dejar pendiente para la misa. Sí, al tiro. A ver, lo que podemos hacer es que se vaya trabajando con los asesores, con el ministerio, como lo he hecho otras veces, vamos adelantando. Lo que estamos de acuerdo lo votamos. Girard le dijo casi todo lo que había que decir, entonces yo estoy de acuerdo que hay que pasar a la mixta igual. Entonces vamos adelantando y mientras más rápido mejor, si no hay problema. Senadora Goiza, después ministro. Sí, presidente, compartir aquí la celeridad, yo creo que incluso podemos salir antes de eso, sí, porque sí vamos a tener que hacer una serie de audiencias, el poder hacer eso acotado, quizás la primera semana podemos hacer 3 sesiones, pensando en escuchar, porque claro, van a haber pasado casi 5 años desde que presentamos esta moción, entonces tal cual como lo han señalado, han pasado cosas entre medio, me parece razonable poder escuchar a los distintos mundos, además que nos han solicitado audiencia, pero eso hacerlo como en otras ocasiones, tratando de optimizar el tiempo. Y en términos de procedimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es ver que va a la mixta en la práctica. Entonces, me parece que eso, si tenemos acuerdo, es una sesión en que votamos rápido. Y lo que sí, en el fondo, ir trabajando el contenido para la mixta para que ese trámite pueda ser rápido. Yo comparto, no podría ser de otra manera, lo hemos trabajado junto con el senador Girardi, los temas que planteó. Solamente me gustaría hacer algunas consultas por su intermedio al ministro. Hay un tema que quedó pendiente, que presentó en su momento el Ejecutivo de la época como indicación, que es la eliminación del cobro del IVA para la importación de células madre, injerto de células madre. Ahí la interpretación del secretario en ese momento es que esa indicación tenía que haber ingresado en la Cámara de Diputados por tratarse de una materia tributaria. Entiendo que eso no se hizo en la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me gustaría, porque además es un tema que se comprometió en la negociación que tuvimos en el reajuste, que eso veamos reglamentariamente, siempre con buena voluntad se pueden hacer las cosas, pero me gustaría que lo pudiéramos sacar adelante en la tramitación de esta ley, porque además está consignado en la historia que fue presentado y respaldado por el Ejecutivo. Todos entendemos que en esa materia no tenemos iniciativa. Y aprovechamos de cumplir el acuerdo que suscribió este gobierno en la discusión del presupuesto. Después, sobre lo mismo, a mí me gustaría, si es posible, presidente, que nos explicaran un poco, en la medida en que lo tengan también claro desde el Ejecutivo, cómo funciona el tema de la importación directa de medicamentos. Uno entiende ahí los resguardos sanitarios que tienen que haber. Nosotros hoy día vemos muchas veces en las ferias que se venden psicotrópicos, se venden medicamentos, o sea, no es eso lo que queremos, ni que tampoco haya un negocio que salte los resguardos sanitarios. Y entiendo que en esa línea va que sea para el uso personal, pero ¿cómo se resguarda eso? Y además consultar sobre otros cobros asociados. Estoy pensando cuando uno hace la importación, los derechos de aduana o de desaduanamiento, ¿qué pueden significar? ¿Cómo está pensado eso? Porque lo que no quiero es que puedan haber costos adicionales que puedan en algunos casos ser casi más que el medicamento. Yo en eso más bien en la lógica que estamos compartiendo y que yo me alegro que quede muy bien sentado. O sea, el medicamento no es un bien de consumo cualquiera, es un bien que tiene que ver con la atención de salud y desde esa perspectiva yo soy partidaria de que no deberíamos cobrar IVA, que deberían haber otras garantías, que entiendo que claro, ahí tenemos una discusión pendiente, pero creo que sería bien importante por las expectativas que genera una medida de ese tipo, el poder decir con claridad, este es el procedimiento, quién es el que regula ahí, el que se preocupa efectivamente como de la intermediación y cuáles son los costos que están asociados. Sobre el fraccionamiento, yo no desconozco cómo quedó finalmente, pero nosotros habíamos planteado la obligatoriedad de que el laboratorio en origen también fraccione y me parece que esa era una buena solución para que no sea un costo adicional, sobre todo en farmacias más pequeñas. Y creo que hay uno de los puntos que planteó el ministro que le generaba preocupación, que tiene que ver con el concepto del medicamento, como viene, que tienen que ver con la seguridad, o sea, yo diría el concepto bien público, para no entrar en el debate ahí. Y yo creo que con los resguardos necesarios,
a nuestros acuerdos internacionales, pero nosotros tenemos que dar una señal ahí. Es muy distinto hoy día hablar de regulación de precios, y yo me alegro de eso y quiero reconocerlo, a cuando nosotros lo hicimos originalmente hace 5 años o cuando lo hizo hace 2 años la Cámara de Diputados. Y hoy día todos planteamos que tienen que haber precios regulados. Eso antes era imposible, decíamos, en la economía de mercado, ¿no es cierto?, en cómo planteamos el medicamento dentro del concepto de salud incluso. Eso me parece que es súper bueno, es un avance. Ahí nosotros conocimos una noticia que es impresionante, yo la he usado mucho como ejemplo, que es esto de que Transbank le cobre a la farmacia una comisión adicional por los pagos que se efectúan con tarjeta respecto a los supermercados, un 60% más. Y eso lo permitimos en nuestro país sin que a nadie le llamara la atención, sin que se supiera. Esto surge por una denuncia de la farmacia, al Tribunal de Libre Competencia. No es eso lo que yo quiero poner en el foco, sino cómo permitimos que respecto de la compra de un medicamento, quien intermedia con el pago, cobrara más. O sea, eso lo paga el paciente, lo paga la persona respecto de algo que tiene que ver con su atención de salud. Entonces, eso demuestra cómo, respecto de los medicamentos, nosotros tenemos la lógica de mercado más salvaje. Y eso es algo que queremos cambiar y que hoy día tenemos además unanimidad para cambiar. Y yo creo que ese es un eje que guía la discusión de esta ley de fármacos 2. Quiero dejarlo expresado con esa fuerza porque creo que en eso tenemos una oportunidad y yo insisto, me alegro de que hoy día el eje, de alguna manera, los lentes con que estamos viendo este tema sea distinto. Bueno, tantas cosas permitimos pensando que no se podían cambiar. Senador. Insistir en el tema de la importación de tejido. Yo creo que es fundamental. Ahora, ese artículo lo ingresamos acá, como bien dice Carolina Goich, el secretario señaló que debía haber ingresado por la Cámara, no ingresó por la Cámara. Ver la posibilidad de si puede ingresar por la mixta, eventualmente. Entonces, sería útil saber si es que es posible y si no, iniciar, ministro, por su intermedio presidente, un proyecto expreso nomás del Ejecutivo para este efecto, pero acá fue parte del acuerdo y tenemos que cumplirlo y es un tema que hemos luchado durante mucho tiempo. Es que no sé si hay que ver si la mixta es posible que se agregue o no. Con su venia, presidente. Señores senadores, artículo 65, inciso segundo de la Constitución dice: las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración y sobre el reclutamiento, solo puede tener origen en la Cámara de Diputados. Esta ley tuvo origen en el Senado. Pero cuando es una indicación. Bien, señor ministro. Presidente, por su intermedio, respecto a lo que se ha planteado, concordamos en el llamado, por su intermedio, que hace el senador Chaguán a tratar de resolver la tramitación de este proyecto a la brevedad posible, y nos alegra mucho escuchar lo que usted prácticamente compromete, en el sentido de que al 31 de enero esto podría ocurrir y que este proyecto estuviera despachado desde esta comisión. Respecto a lo que señala por su intermedio el senador Girardi, nosotros estamos de acuerdo en todos los aspectos, pero quiero observar 3. Primero, hemos hecho una averiguación con impuestos internos respecto a este tema del rebate, o sea, cómo se identifica y cómo se fiscaliza. Y el tema no es fácil. Y si esto falla, efectivamente lo que va a ocurrir, por eso entro al segundo punto, lo que va a ocurrir es que en la farmacia van a decir: mire, esta taza de té que usted quiere, no la tenemos. Le podemos vender con el costo de intermediación este vaso vacío por los mismos 1.000 pesos. Esto tiene 1.000 pesos para mí, pero el rebate significa que si yo efectivamente vendo este vaso vacío, la empresa que lo comercializa, el laboratorio, en fin, me va a pagar una comisión que me va a hacer muy atractivo seguir haciendo todos los mecanismos para efectivamente ocultar la tasa de té. Entonces, yo creo que
tenemos que tener enorme cuidado en que el remedio no resulte peor que la enfermedad y que efectivamente tengamos un mecanismo en la oportunidad que tenemos de legislar hoy día, en el acuerdo que tenemos para fijar un mecanismo que establezca precios máximos, en fin. En lo personal, a mí me gusta más la aproximación, perdón que use esta expresión, colombiana, en el sentido de tener un observatorio que esta ley promueve, un observatorio internacional de medicamentos y un mecanismo a definir por esta comisión. Yo creo que es uno de los puntos esenciales que esta comisión del Senado, después de todo lo que ha pasado, debería generar una propuesta y a lo mejor invitar a alguien. Nosotros hicimos un seminario con gente de la OPS de distintos países el jueves y viernes la semana pasada, solo sobre este tema, es decir, ¿cuál es el mejor mecanismo para definir el precio final de venta o el margen o lo que fuera para no equivocarnos? Impuestos Internos está dispuesto a generar un mecanismo de control de estas comisiones postventa, pero nos dicen que la fiscalización de eso es compleja, que tiene muchas maneras de doblar la mano y podemos terminar en fin. Respecto a la bioequivalencia obligatoria, no está incluido en el proyecto, creo que es algo interesante. Lo que sí hemos decretado, como se sabe, un aumento muy sustantivo de los compuestos que deben demostrar bioequivalencia, y eso ya está en marcha. Y también la homologación de bioequivalencia cuando ésta se ha hecho en instituciones acreditadas de primer nivel en el mundo, ¿no es cierto?, que lo que dice el proyecto o la regulación es, entonces la certificación de bioequivalencia es automática, es directa. Respecto a lo que por su intermedio plantea la senadora Goich, efectivamente, y hablo ahora de lo que he sido informado, no lo que me conste personalmente, en este proyecto inicialmente existía una iniciativa para eximir del IVA a la importación de células madre u otros tejidos. Hay varios tejidos que se importan, espermatozoides, córnea, por supuesto médula para trasplante de médula ósea en casos de linfomas, leucemias refractarias, que son algunos tipos de cáncer, incluso en alergias graves. Entiendo que en el último momento la Dirección de Presupuesto retiró esta posibilidad. Yo me comprometo a hablarlo de nuevo con el actual ministro de Hacienda para ver cuál es la disposición a poder agregarlo de la forma en que legislativamente se pueda. Yo creo, por supuesto, que lo ideal es que esté inserto en una ley ya en tramitación y no generar otra ley y otra cosa que puede demorar porque hay mucha gente que evidentemente está en un estado de necesidad muy importante. Respecto a otros cobros, el más importante es, por supuesto, el cobro relacionado con la desaduanación. Ustedes, yo diría por unanimidad, tomaron un acuerdo en la sala de subir el tope de $500 a 3.000. Esto fue acordado por ustedes como un proyecto de acuerdo hace 2 meses, creo. Lo estamos hablando con el ministro de Hacienda. Es solo con este propósito, es solo este aumento del límite, como ustedes propusieron por su intermedio, presidente. Y por último, respecto a la importación directa, separo en 2 mundos. El primero es el de la importación directa por parte de personas naturales. Vale decir, yo me informo que tengo tal enfermedad y que el medicamento es más barato en España o en Italia, y simplemente lo encargo y me llega por courier, lo que fuera. Para que esto ocurra, yo tengo que presentar una receta y una solicitud al Instituto de Salud Pública, aunque sea por vía digital. Y el Instituto de Salud Pública a las 24 horas dice, efectivamente, este laboratorio, perdón que use el ejemplo italiano, está certificado como un buen laboratorio, la receta es válida y por lo tanto procédase con la autorización para importación directa, cualquiera sea el mecanismo que la persona utilice, ¿no es cierto? Un familiar que se lo trae y lo registra en aduana, o un courier o lo que fuera. A nosotros nos parece que esto es una
levantamiento de barreras formidable, porque esto ocurre ya. Y después de que se ha empezado a anunciar, su uso se ha multiplicado prácticamente por 20 de solicitudes que llegan a ICP para lograr esta. Respecto a la importación por personas jurídicas ahora, la ley que debería, ojalá, aprobarse y votarse de Senabast permite que una persona jurídica le solicite a Senabast la intermediación con los costos que corresponda a la intermediación y le entregue para su despacho el medicamento así importado. Y esto debería quedar ratificado también en esta ley. Lo último que señalo es que algunos aspectos que hemos tratado de resolver por vía reglamentaria están también inmersos como artículos en esta ley. Esto es la importación directa que acabo de hablar, que está decretado ya, de manera tal que queden sancionados por una estructura firme, como es una ley, y no sujetos a un cambio regulatorio. Por su intermedio, presidente, con mucho respeto, yo tengo que decir que durante la tramitación de la Ley de Fármacos 1, la vivencia que en lo personal a mí me tocó sufrir respecto al lobby de la industria farmacéutica es una cosa indescriptible, es una cosa violenta. Y en ese sentido, yo creo que es pertinente, como en su momento lo sugirió a propósito de esto durante la tramitación de la Ley de Fármacos 1, la senadora Rincón, pedirle a cada grupo y persona que venga a informar de algo acá, que aclare muy seriamente sus conflictos de interés, 1, que las sesiones sean televisadas y grabadas, 2, y 3, un recuerdo respetuoso a que quienes vengan a presentar asuntos a esta comisión, y me sigue doliendo lo que ocurrió con la representante de la Cámara, de la CIF, que el no ser correcto en el sentido de decir las cosas con verdad es algo que no se puede aceptar cuando se está legislando de cara a todos los chilenos. Muy bien, totalmente de acuerdo. A ver, hay 11 instituciones que han pedido, se lo he escuchado, voy a leerlas, menos uno. Presidente del Colegio Químico Farmacéutico, don Mauricio Hirman, profesor de Legislación Farmacéutica, señor José Manuel Cousiño, Farmacéutica y Bioética, de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos Prolmed. Ahí con uno que venga, punto, es una agrupación, bueno, vamos a estar ya. De la agrupación de visitadores médicos, la presidenta de la Asociación Industrial de Laboratorios, ASILFA, de la directora ejecutiva de Fundación Politopedia, Victoria Buman, de la gerenta general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos, ADIMESH, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, de Alfredo Nebreda, de la Unión de Dueños de Farmacia de Chile, y del director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de Industria de la Salud, don Eduardo Arzolar. Yo creo que ahí está todo el espectro. ¿Ah? Si ustedes están de acuerdo, yo cito para el día lunes 23 e iniciamos semana digital, por eso estoy diciendo, lunes 23. De diciembre, ahora, el próximo lunes. Es para escuchar, nada más. ¿Y este jueves? No, vamos a ser citados acá. ¿Ah? Y en caso de no fuésemos citados, podemos... Presidente, si quiere citamos el viernes. ¿Qué viernes? Este viernes, jueves viernes, pero No nosotros estoy. hemos tenido semana regional por varios meses y para que necesitamos un poco más distantes. Ya conforme, lo dejamos entonces para... Vamos a ver si se puede este jueves, citamos para este jueves. Si no se puede... Pero yo hay una cosa que propongo, mira. Yo estoy de acuerdo con Carolina que son procesos distintos. Uno, es más fácil que hay que ponerse de acuerdo solo en aquellos aspectos que tenemos que rechazar o votar de manera distinta, que como viene de la Cámara de Diputados, para que eso pueda ir a mixta. Eso lo podemos hacer rápidamente, no requerimos
de escuchar a todo el mundo, porque es un criterio. Entonces, eso lo podemos hacer el primer lunes El día 6. 6. El anterior, el 31 lo podemos hacer incluso. 30. 30. Lunes 30. Y después viene algo que yo creo que sí, claro, ahí puede ser que es más complejo cuáles van a ser las propuestas que vamos a tener a aquellos puntos que sabemos que van a estar en la misa porque los habremos votado. Entonces yo creo que propongo que lo que hagamos rápidamente y no requiere que tengamos todas estas reuniones previas, es decidir nosotros qué es lo que va a la mixta y después, bueno, ahí y podemos hacer una jornada Rabín, larga ese mismo lunes después y escuchar a todo el mundo. Y lo escuchamos a todos en una sesión, de Santiago, en una sola... En una sesión en Santiago lo escuchamos a todos, ya saben que se les da. A estas personas, varias ya se les ha dicho que tienen 10 minutos cada una. Varios ya han venido, entonces tampoco... Así es. Bien, estaríamos de acuerdo con esto. Seguimos el segundo tema porque tengo tanta hora para hoy día. Secretario. Señores senadores, al elaborar el informe sobre el proyecto de ley de Senabast, se detectan algunas necesidades de algunas precisiones que no quedaron muy claras en la última sesión del 10. Sus señorías tienen un comparado donde están marcadas las cuestiones a resolver. El primero está en la página 7 y se refiere a la denominación de establecimiento de salud sin fines de lucro, puesto que en distintos artículos del proyecto que no fueron modificados se usan expresiones diferentes. En algunos casos se dice establecimiento de salud, en otros establecimiento de salud sin fines de lucro, y en consecuencia habría que decidir si se adopta la misma nomenclatura para todos los artículos del proyecto o hay alguno en que no es necesario o no es aplicable. A ver, pero los establecimientos de salud quedó, lo definimos con... En el primer inciso del artículo 70 bis se dijo establecimiento de salud sin fines de lucro. Sí. Que se use la misma... Que se use la misma. Claro, esa es la primera cuestión. Sí. La segunda cuestión... Perdón, ¿vas a decir algo? Sí. Es importante que quede clara la distinción que los establecimientos de salud sin fines de lucro, dentro de ese conjunto no están incluidas las farmacias y los almacenes farmacéuticos. Lo digo porque... Sí, no, por eso, o sea, por eso que quiero dejarlo claro, sobre todo para la historia de la ley, porque en el Código Sanitario, dentro de la cápita de los establecimientos de salud, están incorporados también las farmacias y los almacenes farmacéuticos. Quedó clarísimo. Perfecto. Bien. Bueno, quisiera precisar. Para la historia fidedigna de la ley, que sí quedó contemplado las asociaciones de enfermos como parte de los establecimientos. No. No quedó. Quedó como una constancia, pero no hubo un acuerdo aprobatorio. No se podía. ¿No así? O sea, a la medida que la CONAC o no sé cualquiera tengan una farmacia, puede. Pero en este caso no son asociaciones de enfermos, exactamente, sino que es una farmacia dentro de la Corporación Nacional del Cáncer. Exacto. Bien. No, quería hacer una precisión para el señor Hübner en el sentido que el 70 bis, inciso primero, habla de farmacias, almacenes farmacéuticos privados y establecimientos de salud sin fines de lucro. Está bien. De modo que en todas las normas del proyecto se alude siempre a farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud sin fines de lucro. La segunda cuestión es la relativa a la sanción por la infracción al inciso que fija el precio máximo de venta. Allí la Secretaría ha entendido, está en la página 7 del comparado, que hay dos posibilidades. En el caso de la multa, el doble del beneficio económico obtenido por el infractor o 500 unidades tributarias mensuales según cuál resulte Quedamos en más 500. elevado. Quedamos en 500. No sé, el Ejecutivo va a plantear algo. O sea, lo ideal es lo que resulte mejor, mayor. Lo que pasa, perdón, presidente, es que aquí acuérdense que nuestra discusión fue también respecto de fármacos 2, que es lo que vamos a discutir, que tiene que ver con un contexto de multas que se gradúan más amplio, porque la preocupación que hay es cómo se gradúa esto respecto de una farmacia pequeña por
la venta de un medicamento, que en muchos casos pueden haber situaciones como prácticas que durante un, no sé, discutir eso, tiene la misma multa que una farmacia de cadena que incumple. Y 25 millones de pesos, 24 millones de pesos, en el caso de una farmacia chica, significa que se cierra. Ahí a mí lo que me preocupa es que estemos dejando una multa que puede ser lapidaria en un contexto que vamos a hacer la discusión sobre multas que se amplían además de las 1.000 a los 5.000 UTM como máximo, o sea que van a ser multas sustantivas, pero graduando de acuerdo a la realidad. Por eso nosotros habíamos planteado en el contexto de esta ley solamente que fuera el doble o sea que tenga como piso el doble del beneficio económico que genera, y como piso solamente, no como máximo. Ministro. A través de la conversación, por su intermedio, presidente, se ha hablado aquí de dos faltas. La primera falta, que en mi opinión es una falta, sobre todo para una farmacia pequeña leve, es que no tenga a disposición del público todos los productos del petitorio mínimo. Si se le olvidó pedirlo, no salió el papel o el bus que tenía que llevar, la solicitud no salió o no llegó, la farmacia se enfrenta a una situación muy compleja por no cumplir con el petitorio mínimo. Una situación muy distinta, que es dolosa, es que a mí Senabas me dice, este medicamento usted lo puede vender a 5.000 pesos y yo lo vendo a 10.000. Ahí no es un accidente, es alguien tomó la voluntad de burlar la ley. En mi opinión, esa segunda falta, que es casi un delito, o es directamente un delito, merece una sanción muy sustantiva para que nadie, ni grande ni chico, se vaya a tentar de esa acción dolosa tan perjudicial para la ciudadanía. Y creo que los dos temas tienen que graduarse de forma diferente. Tal vez en el segundo la sanción mínima de 500 UTM sea correcta en cualquier evento, de disuadir cualquier dolo en esto, y en la primera, como sugiere la senadora, tal vez el doble de la... Pero es un tema que hay que acordar. ¿Tiene que decir algo? Si me permite, presidente. Esta sanción, que no quedó claro si se optaba solamente por la multa de 500 unidades tributarias o el doble del beneficio económico obtenido por el infractor, es el piso mínimo para el caso del que infringe el precio máximo de venta fijado por la Senabast. Distinto es el caso del que no tiene el petitorio mínimo, en que se aplican las medidas del artículo 174 del Código Sanitario y el sumario administrativo. Como el acuerdo no quedó claro, es que yo lo he traído a esta decisión final de la Comisión. Y en los dos casos, en el artículo, en el inciso sexto, es el mínimo, es el piso de la sanción. Yo pienso que la multa está bien y estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que habría que agregar la pérdida de la condición de beneficiario a los que tienen este tipo de infracciones, sobre todo en las cadenas, ¿no? Porque la cadena también puede jugar teniendo... ¿Cuál de las dos infracciones? Yo estoy de acuerdo con el ministro que hay una que es gravísima y que esa debiera per se ser multa y pérdida de la posibilidad. Pero, por ejemplo, yo creo que es distinto que una farmacia pequeña tenga un problema de petitorio mínimo al que lo tengan las cadenas, porque ¿qué es lo que sucede con las cadenas? Que sistemáticamente la práctica hoy día es que te niegan los genéricos porque no los tienen nomás. Entonces, ahí eso yo diría que no es de casualidad o no es de un problema logístico que sí le puede producir a una farmacia pequeña. Yo creo que las cadenas no es un problema logístico, es una decisión de negar o de no tener o de tener solo algunos medicamentos porque tienen rebate en especial. Entonces, ahí yo, presidente, yo trataría en eso ser un poquito más específico, porque creo que ahí tenemos que establecer como a ámbitos un poco distintos. Bien. Perdón, senadora Luz. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado acá de cuál infracción es más grave que otra. Pero señalar que eso no está radicado en el texto, porque la falta de petitorio mínimo en el artículo 74 está expresamente sancionada con 500 unidades tributarias. Como piso, o ni siquiera como piso, una multa sí, como piso, no inferior a 500 unidades tributarias. Por lo tanto, no es que se remita a una infracción que pueda fijar libremente quién es la autoridad que la vaya a determinar. Está aquí con un piso de 500 unidades tributarias, aquella que decimos que va a afectar sobre todo a farmacias pequeñas. Y la de la infracción más grave, que todos concordamos, que es cuando no se respete el precio establecido,
que está, ¿no es cierto?, en el 70, no sé qué 70 es este, en el 70 Quater, establece las dos posibilidades. Yo había entendido en la sesión pasada que habíamos quedado solo con las 500 UTM, pero acá se dejaron las dos, el doble del beneficio económico obtenido por el infractor o las 500 unidades tributarias. Habíamos llegado al acuerdo de las 500 unidades porque entendíamos que era muy difícil, primero, determinar cuál era el beneficio económico obtenido y lo más posible es que este fuera el mínimo. Ahora, si se quiere dejar así para la farmacia más pequeña, habría que sacar la frase según cuál resulte más elevada. Perdón, senadora, pero estamos hablando de 25 millones, ¿eh? Esa es la multa mínima. Entonces yo creo que no es poco. ¿Las 500? Claro. Sí, no, yo con eso estoy de acuerdo. Sí, senador Chaguán. A mí me parece que las 500 UTM era una multa importante, gravosa, pero me parece que según la cual resulta más elevada, nos permite salvar. Entonces yo soy partidario de aprobarla como está redactado en el informe. La más elevada. ¿Ah? Significa aplicar siempre la más elevada. Siempre la más elevada. Sí, presidente, yo solo para entender bien, en la página 7 del comparado nosotros tenemos la que tiene que ver con algo que todos compartimos, lo doloso y grave que es no respetar el precio y vender a un precio más alto. Y después tenemos el artículo 74 en la página 10, que establece la infracción de 500 unidades tributarias mensuales por no tener el petitorio mínimo completo. O sea, estamos poniendo la misma sanción, la falta lo mismo. O sea, entiendo bien, a propósito de la discusión del ministro, y algo que yo creo que todos compartimos. Y además lo estamos haciendo igual para una farmacia pequeña que para una farmacia de cadena. Yo ahí insisto que de repente hay un desfase en la logística, no es otro más que ese punto respecto de cómo están las garantías de que efectivamente esto sea que se sancione el dolo. Yo eso lo comparto absolutamente. En ánimo de simplificar y con mucho respeto, yo me atrevería a proponer que en el caso de la sanción de la falta dolosa a que no se ha respetado el precio fijado por Senabast, la multa tenga un mínimo de 500 unidades tributarias, cualquiera sea la institución que se trate. Y respecto al segundo punto, que es que no tenemos petitorio mínimo, esta ley establece una diferencia entre instituciones de diferente tamaño que de hecho está configurada en la gradualidad de su implementación. Las instituciones de menor tamaño son aquellas que venden menos de 100.000 UF al año, en fin. Y yo me atrevería a proponer, si es posible, concordarlo, una indicación para que ustedes la consideren, en el cual esa misma gradualidad de implementación se refleje en la sanción por no tener el petitorio mínimo, que sea para aquellas que entran en el primer año de 100 unidades tributarias mensuales, equivalente para las que entran en el segundo año, que son más grandes, en fin, cadenas regionales, todo eso, 250, y para las que entran en el tercer año, que son las grandes cadenas, 500 unidades tributarias, de manera tal de tener una gradualidad vinculada a la venta o al volumen de las transacciones, el entendido que, según me he informado también, hacer una averiguación sistemática, una fiscalización sistemática de cuál fue el producto y cuál fue la utilidad que se tuvo al venderlo una unidad, 10 unidades, 50 unidades a un precio excesivo, es algo muy, muy complejo de monitorear. Perdón. A ver, secretario, ¿cómo lo solucionamos hoy día? Presidente, el 74, ¿no es cierto?, se pone en el caso de quienes no tienen el petitorio mínimo y fija una multa de no menos de 500 unidades tributarias, conforme al libro 10º del Código Sanitario. Lo cierto es que el artículo 174 fija un mínimo bastante diferente, 1/10 de unidad tributaria hasta 1.000 unidades tributarias, monto máximo que en este proyecto de Fármacos 2 viene elevándose a 5.000. De modo que si se mantuviera en el 74 la sanción, que en el sentido de que la infracción va a ser castigada con una multa, conforme a lo dispuesto en el libro 10º del Código Sanitario, el juez va a tener
margen, desde 1/10 unidad tributaria hasta 5.000 unidades tributarias, que le permitiría distinguir según el tamaño del infractor. Al dejar el mínimo de 500, a cualquier infractor, cualquiera que sea su tamaño, van a ser 25 millones. A ver. El ministro dice que traería una indicación. Sí, lo que pasa es que, a ver, la citada a Sara, pedimos la hora para hacer este pleno y dejarlo terminado hoy día. No, senadora. Respecto de la propuesta del ministro, que me parece correcta, solo me preocupa que en el texto final que aprobamos, en la gradualidad, en el número 3, están los establecimientos de salud sin fines de lucro, que también dentro de ellos hay de distinta envergadura, porque están desde la clínica alemana probablemente hasta pequeñas organizaciones como son las que se dedican a hacer diálisis, que generalmente son asociaciones de Rotary Club o de organizaciones sociales que se dedican a un fin social. Entonces, cobrarle a esas 500 y ponerla en el tercer rango me parece duro. Señor secretario. Sí, señores senadores, el número 3 del artículo transitorio lo que ha hecho es incluir a los establecimientos de salud sin fines de lucro en el plazo de entrada en vigencia de la ley, porque no estaban incluidos. Al haberse modificado el artículo 70 bis, inciso primero, para especificar de que también iban a aprovechar el sistema de intermediación estos establecimientos, faltaba decir cuándo. Y por eso se puso en el número 3. El tema en realidad es fijar cuál es el mínimo para algunas de estas dos infracciones. En el caso de que no respete el precio máximo, o 500 unidades tributarias, o el doble del beneficio económico, según cuál sea más alta, y para el que no tiene el petitorio mínimo, mantener el código sanitario vigente, que no parte de 500 unidades tributarias, sino que de 1/10 de unidad tributaria. Y el juez es el que queda. Pero acá le ponemos el mínimo. Y si le pone un mínimo de 500 unidades tributarias, se va a afectar a todos los tamaños. Pero el ministro es una posición que es más razonable, porque 1/10 unidad tributaria es un incentivo, Sí. no es nada. Entonces yo prefiero la propuesta de gradualidad sobre la base del tamaño. Los tamaños están definidos en la ley 20.416, que se refiere a las empresas de menor tamaño. Y establece 3 categorías. Habría que poner un mínimo para cada una de las categorías. O sea, va a hacer referencia a ese artículo, ¿no? Ya. En esta ley, no en el 174 del Código Sanitario. ¿Y cómo quería establecido acá? Tendríamos que redactarlo, presidente. ¿Tú lo estás redactando? Sí. Microempresas. Después dice pequeñas empresas. Y hay otro más. Microempresas, pequeñas. A ver, la idea, esto pasa a sala hoy día a las 12:30 en la próxima sesión, Medianas empresas. es que la sala lo vea en general y en particular. Exacto, por eso tiene que ir. Por eso. O sea, para que ustedes también, si Veamos. alguien emite alguna opinión, den su opinión también ustedes. Pequeñas es la última, ¿no? Pequeñas y medianas. Yo, presidente, por el beneficio que significaría el regalo de Navidad de tener aprobado hoy día en la sala esta ley en general y en particular, y tal vez mañana verla en la Cámara de Diputados, me inclino a retirar mis dichos y a pensar que la propuesta que hace el señor secretario es correcta. Ustedes están redactando. Sí, la entiendo. Bueno, si lo están redactando. La ley distingue micro, pequeñas y medianas empresas. Habría que decir cuál sería el mínimo para las micro, cuál para las pequeñas y cuál para las. Tenemos las dos opciones, entonces votémosla y si es mejor esa. La infracción a lo, Sí, por favor, La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa no inferior, conforme a lo dispuesto libro 10 del Código Sanitario, considerando las siguientes disposiciones.
con una multa no menor a 100 UTM cuando se trata de farmacias o almacenes farmacéuticos que sean el único expendio de medicamentos, la condición 1, ¿no? Con una multa no menor a 250 UTM cuando se trata de almacenes farmacéuticos, farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales que excedan lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20.416 y con una multa no menor a que cuando se trata de las farmacias o almacenes farmacéuticos no comprendidos en los literales anteriores. ¿Y eso lo podemos considerar indicación? Sí, por supuesto. Está considerado en el 2. Sí, porque no hace alusión a la secuencia. Perdón, presidente, si me permite. A ver, señor secretario. Se alude a farmacias y almacenes y establecimientos de salud sin fines de lucro. Sí. O sea, no lo indexa, como yo había mal dicho, al plazo de impuesto, sino al volumen de venta. Al volumen de venta. Menos de 100.000. Es que eso no es Solamente quiero, a mí me parece bien, pero hay una prevención ahí. Cuando es la farmacia la única localidad, nosotros tenemos, por ejemplo, en Porvenir solamente la Cruz Verde. Y me parece que es aún más grave que donde es la única farmacia no se respeten ciertas condiciones, ¿no? Porque es la única. Entonces, lo que no quiero es que quede excluida la cadena en la práctica, donde es aún más grave. Pero esa farmacia va a pagar, en la farmacia de Porvenir va a pagar... Pero es la Cruz Verde, no es la farmacia Porvenir, es la cadena, es la Cruz Verde. Entonces, no excluirla porque sea la única en una localidad, que en parte del texto se señala eso, que quedan con una multa menor cuando es una farmacia más... es la única ahí. Pero respecto a la cadena, no sé si me explico bien. Porque lo manden a un correo para imprimirlo, para entenderlo ya. Así que, presidente, si me permite, la verdad es que la propuesta que ha leído el colega Hübner está siguiendo un poco las letras del primer inciso de 70 bis que fueron suprimidas. Entonces ahí se hace referencia solo a farmacias o almacenes farmacéuticos y se distingue según el hecho de que expendan productos sanitarios necesarios o que sean el único establecimiento que existe en la comuna. Entonces, no estamos y no se está distinguiendo según el tamaño de la empresa, que es la 20.416. Señor presidente, por su intermedio, lo que hacemos es seguir, más que el orden de los literales que se eliminaron, el orden de entrada en vigencia de la ley. O sea, estamos siguiendo el artículo transitorio, en la cual se hace una doble distinción entre empresas de menor tamaño y las otras, pero además, como dijimos la semana pasada, hay unas empresas que aún siendo no cayendo dentro de la categoría de menor tamaño, al ser cadenas regionales, merecían un tratamiento distinto que las grandes cadenas, dado que el concepto de empresa de menor tamaño tiene que ver con las ventas, no necesariamente con los ingresos, con las utilidades, perdón. Entonces, por eso se hace esa distinción que se hizo en la Cámara de Diputados y que hasta el momento no ha sido cuestionada acá, digamos. ¿Cómo se entiende la cadena regional? Porque esa es una definición que no existe, tampoco de gran cadena, o sea, por eso parte de las cosas que cambiamos, y eso ustedes lo recogieron, es aquellas que no están contempladas en los artículos anteriores, más que referirnos a las grandes cadenas, para ser estricto respecto a lo que está definido hoy día en la legislación. Sí, por cadena regional se entiende aquella que solo tiene presencia en determinada región y no a nivel nacional. Ministro. Solo con el ánimo simplificador quisiera traer como propuesta que la sanción para el aumento de precio sea de 500 UTM mínimo y la sanción para todo recinto de la falta del petitorio mínimo sea 250 UTM. Porque lo otro la fiscalización se enreda demasiado. ¿Pero por qué no diferenciamos la diferencia que ya existe de grandes y pequeñas? Simplifiquemos. 250 y 500. Sí, 250. Si esto lo habíamos cortado. El sistema de sanciones. ¿Por qué no dejamos el sistema de sanciones además de esto
Porque yo soy partidario que las grandes que se reiteran en esto no puedan participar. Pero veamos los fármacos 2. Sí, fármacos. Y ahora probemos esto. Y lo dejamos aquí en 250. Es lo que dice el ministro. En 250 en vez de 500 y se mejora en fármacos 2. Ya. Porque en fármacos 2 viene un catálogo de sanciones. Tenemos que hacer un sistema de sanciones. Ya, cortemos la- Entonces, Afuera. Sí, ya probemos esto ahora para que pueda sí, salir. sí. 250 y 500. Pero esa mayor dejamos. 250. No, pero, a ver, la sesión pasada ya habíamos cortado todo en 500. Si esa era la verdad. Entonces estamos de nuevo. Dejémoslo, El beneficio que hago. ya dejémoslo en 500 y regulemos después un fármaco. Ya. Establezcamos la graduación. Hay una última cuestión que era precisamente la ausencia en el artículo transitorio de los establecimientos de salud sin fines de lucro, Sí. que no tenía fecha de entrada en vigencia y la Secretaría está proponiendo ponerlo en el número 3, eso que lo habíamos son acordado 24 meses. ¿Se lo acordamos? No, no se había ¿El número acordado, por eso Se lo que estoy denunció proponiendo. y dijimos, sí. Sí. Ok. ¿Pero el número 3? Sí. Con eso que hago, dicho que sí. Son los más chicos. Ya. ¿Estamos? Bien. Entonces usted... ¿Ah? Sí, Pero vamos a partir con reajuste. no hay que partir con Sí, no, reajuste. está en primer lugar reajuste, efectivamente. Muy bien. Habiendo cumplido el plazo, el objeto de la sesión se levanta.